Bueno, estuve leyendo los comentarios en el foro, en el debate, y me interesaba hacer una intervención. Obviamente lo que me importa frente a esta pregunta es, es el porqué, digamos, de la pregunta. Y muchos dirán, pero nos pregunta a personas que estamos estudiando un profesorado, es decir, que somos estudiantes de una carrera docente, si es fundamental la escuela. Obvio que vamos a responder que sí. Justamente sobre esa cuestión es sobre la que yo me quiero detener. Mi función es incomodarlos un poco y empezar a deconstruir eso que nosotros entendemos que es una situación dada, una institución, digamos, que sobre la que todos convenimos que es importante o fundamental para la sociedad, pero sobre la que muchas veces discutimos y discutimos bastante poco. Sí podemos apuntar a alguna que otra dificultad, carencia, ¿no? Déficit dentro de la educación, pero no nos preguntamos si la escuela sigue siendo un lugar importante, un lugar fundamental. Algunas de las cosas que ustedes pusieron es que la escuela, por ejemplo, es un espacio de socialización o un lugar de encuentro con el otro. Bueno, es un argumento interesante, aunque yo creo que no es suficiente, dado que no es el único espacio de contacto con los otros. Berger y Luhmann, en un libro, en un texto que ellos titulan La construcción social de la realidad, dicen que la socialización fundamental es la socialización primaria. Es ahí donde el niño aprende el lenguaje, donde el niño adopta lo que ellos denominan el yo generalizado, es decir, que se dan cuenta que son parte de una generalidad. Dicho en pocas palabras, la socialización que se da en la familia es más importante que la socialización que se da en la escuela. De hecho, en la escuela tenemos grandes problemas, como pueden ser la discriminación, el bullying, lo que hoy denominamos o llamamos bullying, este, y que reproduce lo que muchos teóricos, estoy pensando en Freud, en una obra que se llama Totem y Tabú, El malestar en la cultura, o René Girard, que tiene otro texto acerca del origen, llamado Los orígenes de la cultura, donde ellos afirman que el origen de la cultura supone la destrucción de un otro, es decir, la posibilidad de elegir un chivo expiatorio que sea de alguna manera destruido, aniquilado, primero de forma real, digamos concreta, es decir, que se lo mate, después de una manera simbólica, y eso es lo que permite establecer lo que llamamos el orden cultural. Eh, Generalmente esa víctima, que es una víctima injusta, digamos, ¿no? Es una víctima inocente, luego se convierte en el paradigma, casi les diría que en una suerte de deidad. También ellos están analizando el origen de las religiones, y podemos hablar de muchos ejemplos en la historia. No es mi intención en este video, dado que debe ser breve, este, pero hay algunos teóricos que afirman que justamente esta situación que por nosotros podríamos denominar de discriminación, una situación de todos contra uno, es una situación, sí, digo bien, una situación constitutiva de lo cultural. Obviamente podemos discrepar con esta postura, pero quiero manifestarles con esto que la vida en comunidad implica conflictos, implica problemas. Lo vimos con algunos en el cuento de Jack London, La fuerza de los fuertes. Lo vimos con otros en materias, digamos, que tienen que ver justamente con la reflexión filosófica, ¿no? De la educación. Otra de las cuestiones que se mencionan es que la realidad nos queda lejos. Bueno, realidad es un concepto complejo, digamos, hay que definir qué uno entiende por realidad, pero bueno, con buenas intenciones uno puede pensar que cuando se refirieron a la realidad se refieren a lo material concreto, a lo que está al alcance de la mano, digamos, ¿no? Bueno, ese también es un problema porque no sabemos si vamos a poder volver a encontrarnos, a rozarnos, a compartir un mate en las clases. No lo sabemos, honestamente, ¿no? Uno escucha hoy a mucha gente dando opiniones acerca de cómo será el mundo por venir, incluso hasta cargándole a la humanidad, digamos, un costo de que este es el precio que debemos pagar
por no haber cuidado el planeta, por haber, no sé, manipulado a la naturaleza, en fin, digamos, ¿no? Muchísimas teorías. Lo cierto es que es lo más difícil de todo y lo más fácil al mismo tiempo, es decir que no sabemos. No sabemos cómo será la vida después del confinamiento, no sabemos de dónde proviene el virus, no sabemos cuánto tiempo va a estar entre nosotros, no sabemos si el mundo se va a modificar sustancialmente, no sabemos. Con lo cual quizá esta realidad que podemos denominar virtual sea nuestra real realidad a partir de mañana, no lo sabemos. Otros manifiestan que sin escuela habría como una especie de déficit de oportunidades. Dicho en otras palabras, entiendo por lo que pusieron, que la escuela de alguna manera es una institución que homogeneiza o que por lo menos le da igualdad de oportunidades a todos. Falso también, porque la escuela reproduce en muchos casos las asimetrías sociales. Un chico que asiste a una escuela pública en la zona del centro de Zárate no aprende lo mismo que un chico que asiste a una escuela en la periferia. De esto podríamos hablar muchísimo y podríamos encontrar las causas, pero no es cierto que en la escuela uno pueda salvar esas asimetrías. Que debiera ser así, desde luego, pero no lo es. Con lo cual tenemos un problema. Estamos hablando de que la escuela es fundamental y estamos hablando de que a pesar de admitir eso, sigue reproduciendo. No dije que no soluciona el problema de las asimetrías. Dije que los reproduce, con lo cual es doblemente problemático. Algunos afirman o aceptan que hay diversas formas de educación, lo cual implicaría que existen otros caminos para educarse. Hoy es cierto también que hay como un acceso a la información mucho más franco, pero bueno, también es cierto que no todos tienen las mismas oportunidades frente a esto y también es cierto que eso no significa que nos podamos educar, digamos, ¿no? Estar informado no es lo mismo que estar educado. Y creo que la escuela, por lo menos en sus postulados, apunta hacia una idea un poco más integral del conocimiento, que es la formación, es decir, la educación, ¿no? Algunos aseguran que los profesores son irreemplazables. Bueno, yo he dicho esto en muchos lugares y obviamente con la polémica que genera, yo siempre pregunto cuáles son las cosas fundamentales que aprendemos en la escuela. Vamos a pensar simplemente en los 6 años que tenemos de educación secundaria actual en la provincia de Buenos Aires. No voy a contar la escuela primaria. Vamos a contar esos 6 años. Piensen ustedes, este es un ejercicio para cada uno, piensen ustedes en términos porcentuales, ¿cuánto recuerdan de los contenidos de la escuela secundaria? ¿20%? ¿Un 25%? ¿Un 50%? ¿Un 10%? Generalmente cuando hago estas preguntas en clase, los porcentajes suelen ser bajos. Con lo cual, uno pasó 6 años de vida en una escuela para recordar apenas el 20%, apenas el 15%, apenas el 10%, incluso llegando a un 50%, quiere decir que de 6 años 3 fueron inútiles. Entonces uno podría simplificar o reducir los contenidos importantes de la escuela secundaria como las operaciones matemáticas básicas, las competencias de lectocomprensión y no mucho más. Digamos, podríamos agregar algún otro contenido más a gusto de ustedes, pero esas son las nociones fundamentales, incluso necesarias para estudios superiores. Con lo cual me sigo preguntando acerca del propósito de la escuela. Bueno, y los profesores, si fueran irreemplazables, justamente no tendríamos ejemplos de autodidactas, de jóvenes
que estudian en su casa, de artistas que, por ejemplo, por tener una, digamos, incipiente carrera artística, por ejemplo, los que son actores a una edad muy joven, músicos, etcétera, terminan su escuela secundaria sin ir a la escuela. Bien, y no se los ve menos competentes que el resto, ¿no? Bueno, algunos dicen que contribuye a la organización, en eso estoy un poco más de acuerdo. ¿En qué sentido? En una organización que de vuelta reproduce la organización social. El problema que tenemos actualmente es que la organización escuela no está respondiendo a la organización social. Es decir, esos valores organizativos que estructuraban la sociedad han cambiado y la escuela sigue hablando de una estructura de una organización vieja. Esto se materializa en frases como, por ejemplo, lo que yo te estoy enseñando hoy te va a servir para dentro de, y eso es mentira. O cuando vos tengas un trabajo tenés que, ¿no? O no sé, bueno, ahora no se me ocurre ninguna otra, ¿no? Pero, este, algunos dicen, bueno, para aprender a obedecer, ¿no? Algunos también expresaron que es un lugar de iluminación, ¿no? Si es un lugar de iluminación, quiere decir que a la escuela vamos oscuros porque necesitamos que nos iluminen, ¿no? Es justamente el concepto alumno es alumen, ¿no? Sin luz, quiere decir, en su etimología. Y algunos también afirman que es un espacio de contención. Eh, es cierto, es un espacio de contención en una edad compleja de la vida, en donde cualquier camino es un camino y la escuela de alguna manera establece algunos carriles u orienta también de una manera bastante insatisfactoria. Quizá muchas de las cosas que mencionamos acá son contraejemplos o contraargumentos de cosas que ustedes dijeron. También algunos afirman que las tecnologías hoy podrían ser una posibilidad, pero no todos tienen tecnología. Bueno, pero de vuelta estamos basando nuestro análisis en un déficit que debiera ser saneado, que debiera de alguna manera resolverse. Porque nuestra pretensión de que todos puedan tener una conexión a internet, de que puedan, no sé, acceder a determinados contenidos, de que tengan una escuela de modo virtual, vamos a suponer, y que frente a ese requerimiento no tengan lo necesario, también es aplicable a la escuela como tal hoy, porque hay un montón de chicos que no asisten a la escuela. Y aunque sea un delito no enviar a los hijos a la escuela, de alguna manera hay muchas familias que no lo hacen. Y si lo hacen, tienen trayectorias escolares de baja intensidad. Es decir, los chicos que van a la escuela aprenden muy poco, van muy poco a la escuela. También es cierto que habría que pensar de qué manera uno aprende cuando aprende obligado. Bueno, surgen y se abren muchas preguntas. Yo hago de abogado del diablo porque en definitiva lo que me interesa es que sigamos pensando estas cuestiones. Y a este punto les confieso que por supuesto estoy de acuerdo con que la escuela exista, por supuesto tengo mis razones de cuáles son los motivos por los cuales la escuela debe existir y debe seguir trabajando con una masa poblacional como la que tenemos. También es cierto que existen muchas discordancias o discrepancias al interior de la escuela, donde hablamos de la posibilidad de trabajar con distintas trayectorias escolares en una educación que está planteada masivamente, y eso es un problema, ¿no? La masividad es un problema, porque yo no puedo trabajar 45 trayectorias escolares y luego trabajar otras 45 trayectorias escolares a la otra escuela donde voy, y luego a la otra, y luego, digo, es imposible, ¿no? Desde el punto de vista material y humano. Entonces estamos proponiendo a veces recorridos personales en un formato de instrucción masiva, también es un problema, ¿no? Bueno, pero yo sigo sosteniendo algunas razones que luego les voy a compartir, voy a generar un poquito de misterio para que siga esta tensión y les voy a proponer, muchos ya lo habrán visto, otros no. Bueno, el que no la vio la va a poder ver y el que ya la vio esperará a que podamos discutirla, conversar. Les voy a subir la Educación Prohibida, que es una película que tiene ya algunos años
que justamente hace una fuerte crítica a la escuela, ¿no? Para finalizar, quiero decirles lo siguiente. No sé si lo aclaré, pero si no lo reitero, no está de más. A mí me interesa que en el tiempo en que dure la cuarentena y que estemos conectándonos de esta manera, que podamos ir pensando pequeños tópicos, pequeños pasos, pequeñas cosas que podamos ir haciendo juntos. No me interesan los grandes trabajos, no me interesa fatigarlos o fastidiarlos con un montón de contenidos y de lecturas. Me importa que tomemos 3 o 4 ideas y que las desarrollemos. ¿Llegaremos a ser un poco menos que en una cursada presencial? Quizá. Bueno, la situación es una situación de excepción y por lo tanto eh, no podemos dejar de ver el contexto. No sé, abordaremos algunos contenidos menos, pero quizás los que abordemos los vamos a tratar de abordar bien, de pensarlos con cierta profundidad, que es más importante que ver mucho y por arriba. Entonces, con esto quiero decirles que por ahí mi intención era subir una clase semanal. Si alguien necesita un poquito más de tiempo, no hay ningún problema. Lo que sí, cuando abrimos un foro de debate, lo importante es que participen porque es lo que le da de alguna manera riqueza al debate. Si uno se cuelga y después a las 3 semanas interviene en el foro de debate y luego estamos en otra cosa, y bueno, es muy difícil, es como que digamos nos perdemos de ese compartir. Así que bueno, espero que tengan una buena semana. Les voy a subir junto con este video el link de la película. eh, y, y bueno, espero que la disfruten, es para que la vean con tranquilidad y para que vean las críticas en relación al sistema educativo. Les mando un fuerte abrazo.